Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En uno de los videos que hice, el Logo Fail, que habla sobre la vulnerabilidad del EFI, además del EFI abordo temas como el sudo-su, por qué no hay que usarlo y por qué prefiero usar el su menos en lugar del sudo-su. Entre los comentarios vi algunos muy interesantes. Estos comentarios me dicen cosas como que, bueno, Last Dragon, ¿y qué pasa si tienes más de un sysadmin trabajando en una empresa? Todos sabrían la clave de root. Y sí, pero no. En este video te voy a explicar una de las cosas que yo podría hacer eh, como solución a estas interrogantes. Son interrogantes justas porque la mayoría usa el sudo para poder tener un equipo de trabajo de administradores cuando lo quieren usar de forma profesional. Porque el sudo por sí solo solamente es el dar permisos de administrador como lo sería Windows cuando te pide permisos y te pregunta que estás seguro que quieres que una aplicación corra como administrador y le dices que sí. Bueno, eso es el sudo o el doas, eh, pero es peligroso. Es peligroso en la forma en la que funciona por default. Y aunque ese tema ya lo traté en el video del logo fail, no profundicé en el tema. O sea, llegué y dije, esto está mal por esto, pero no me fui más a fondo, no di una solución que diga, bueno, si no vas a usar el sudo, usa su, pero úsalo de esta manera. Aquí te voy a dar una de las soluciones. ¿Cómo usaría yo el su menos? Y te vas a dar cuenta que, aunque es un poquito más complicado, si tú eres un profesional, pues eso te la suda, ¿no? Si estás trabajando como sysadmin, se supone que sabes cosas. Tú debes saber cosas. Last Dragon sabe cosas, así que tú debes de saber cómo funciona el sistema por dentro, porque si no te van a meter gol. ¿Cómo vas a defender la seguridad de un sistema si no sabes cómo funciona? Tienes que saber cómo funciona y aquí te voy a dar una probadita de eso. Vas a ver cómo funciona el sistema operativo a nivel de los usuarios y aprovechándonos de este conocimiento, cómo puedes administrar el sistema sin sudo y sin que todos tengan la clave de root o incluso que nadie tenga la clave de root como tal. Pues vamos ya. Esto es así. Ahora vamos a darle a la parte un poco más técnica de por qué no hay que usar el sudo, mucho menos el sudo-su, y por qué estoy a favor del su menos. Normalmente eh, se usan estos comandos por comodidad, el sudo, pero como vimos anteriormente en otros videos, pero lo vamos a repetir aquí, es más, vamos a instalar el sudo para volverlo a hacer. Por supuesto, primero yo voy a subir con su menos a root para instalar el sudo. Y le voy a poner a mi usuario permiso de sudoers. Esto es muy configurable, pero por default la mayoría de las distribuciones te van a entregar algo como esto. Todos los permisos, todo para tu usuario, porque es la forma en la que hacen que sea sencillo, pero sencillo no necesariamente es mejor en el ámbito profesional. Entonces, sudo, ¿por qué no me gusta? Ya había hecho la demostración en un video del fail logon, pero aquí va de nuevo. Cuando yo hago sudo, yo puedo eh, listar algún comando con permisos de root. La primera vez me va a pedir una clave. El problema es que la clave que me pide es la del propio usuario, no la de root. Entonces ahí está la primera debilidad. Está pidiéndome la clave del propio usuario. Si alguien hackeara a este usuario
ya tiene acceso a root. En una configuración default, que es como la que tengo ahora mismo del sudo, ya tiene acceso a root. ¿Por qué? Pues porque es la clave del propio usuario. Y además, por default, la sesión se mantiene mucho tiempo. Eso quiere decir que yo puedo volver a pedir con privilegios de sudo cualquier comando. Por ejemplo, yo no debería poder escribir nada aquí en el raíz. Obviamente no puedo porque no tengo permisos, pero ¿qué pasa si yo le pongo un sudo? Aquí está. Hola. Y si luego lo quiero borrar, pues rmedir hola. Este error que me está marcando aquí es porque este dominio no existe, este es un dominio local y yo tengo algunas configuraciones que me están previendo de que hay cosas que tienen discrepancias. Lo que pasa es que le cambié el nombre a la máquina virtual para que diga sudosu, para que se vea más apropiado al video. En fin, ignorando eso, tenemos que pude borrar un directorio en el raíz donde yo no tengo permisos. Peor aún, no me volvió a pedir la contraseña. Ahí estamos ya en el hoyo. En los comentarios me dijeron que, mira, lo que pasa es que tú le das la clave root a muchos cuando haces sudo, porque la ventaja de su es que yo tengo que saber la clave de root, y si no sé la clave de root, no puedo subir a root. Y dicen, bueno, si tienes varios sysadmin, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para administrarlos? Esto es muy sencillo. Es que cuando lo digo, también he recibido comentarios de que soy un poco egocéntrico o que me falta humildad y todas esas tarugadas. No digo que todos me lo digan, pero alguno que otro por ahí que se siente aludido. Lo que pasa es que tú debes de conocer el sistema a fondo. Si yo quisiera cambiar algo del usuario, de cualquier usuario, la mayoría va a optar por el comando usermod. Por ejemplo, si yo quisiera meter mi usuario Last Dragon a un grupo, usarían el "-ga" para meterlo al grupo, el "-ag", que sería add group, para meterlo a un grupo. Eso está muy bien. Yo no haría eso. Porque yo conozco el funcionamiento del sistema. ¿Qué haría yo? Bueno, yo primero vamos a subir a root, como Dios manda, con el su menos. Aquí hay 3 archivos administrativos. Tenemos el de los grupos, que se llama group. El usermod lo que hace es modificar este archivo de texto. Si conoces el formato de este archivo de texto, con un VI, un Nano o cualquiera que sea tu editor de texto, puedes agregarlo y va a funcionar perfectamente. Por ejemplo, aquí estoy viendo en qué grupos funciona Last Dragon, funciona en floppy, funciona en plugins, funciona en todo esto. Entonces, yo no usaría el comando usermod. El comando al que me refiero y que seguramente todos conocen es este, el usermod. Bueno, yo no usaría esto, porque yo iría directamente a modificar las cosas en su origen. La base de datos de los usuarios del sistema se encuentra en passwd. Aquí están todos los usuarios. Y tienes que saber cómo está estructurado este archivo. Bueno, este archivo en la primera columna nos dice el nombre de usuario no alfabéticamente. Se me fue la palabra, o sea, es texto. Es de forma alfabética. O sea, sabemos que root, es el usuario root, porque aquí está escrito root. Este es el usuario para humanos. El problema es que la computadora no entiende de letras. La computadora solo entiende de números. Donde tú ves root, la computadora ve un 0. Este es el user ID y este es el grupo ID, el GID y el UID, seguido del directorio home. Esto que estás viendo aquí es el directorio home. Si tú modificas esto,
simplemente el home cambia. O sea, si yo quisiera mover el home no tiene que estar en diagonal home. Por ejemplo, el home de root no es home diagonal root, es diagonal root directamente, no home diagonal root. Que si yo quisiera lo podría hacer. Y ya sería el home de root como el resto de usuarios. Pero no. El sistema lo pone así por una razón de particionamiento. En caso de que estuviera particionado el disco o la partición de home y esta de llegar a fallar, pues por lo menos en la partición root se encuentra el home del propio usuario root. Bueno, ¿cuál es el siguiente? El siguiente campo. Los campos están separados por estos dos puntos que se ven aquí. El siguiente campo es el shell. Si yo aquí le digo no login o falso, le estoy diciendo que este usuario no tiene permisos de estar en el sistema, pero sí quiero que exista un usuario para que tenga los procesos. Todos los procesos en los tipos de Unix, y eso incluye a Linux, le tienen que pertenecer a alguien. Los procesos no pueden estar al aire libre, o sea, no pueden existir así nada más. Todo proceso en Linux tiene que tener un dueño, todos. Ya sea root, sea tu usuario, sea, por ejemplo, www-data, todos tienen que tener un dueño. Y por eso están aquí. Por ejemplo, este sería el usuario para el servidor web. La mayoría de estos usuarios están aquí por default, solo para asignárselos a los servicios. Por ejemplo, este sería el usuario para el correo electrónico, si tuviéramos correo electrónico. Para proxy, si tuviéramos un proxy. El usuario ya está ahí, aunque ni siquiera se usa. Pero ya está ahí el usuario, porque hay una especie de estándar para esto, que es de Debian. O sea, esto realmente es de Debian, porque Red Hat puede tener sus propias cosas. Por ejemplo, en Red Hat, el www-data no existe. El servidor web lo usan con Nobody. Espero que se esté entendiendo. O sea, el sistema Unix, los sistemas tipo Unix manejan este tipo de archivo como base de datos de usuario. Pero esta parte de acá, el primer campo que es alfanumérico, es para los seres humanos. Es para que sepas que existe un usuario, por ejemplo, llamado Last Dragon. Pero el sistema no entiende de Last Dragon porque esto es un string de texto. El sistema entiende del UID. El UID es 1000. Entonces, para el sistema yo no soy Last Dragon, yo soy el usuario número 1000. Lo mismo ocurre con root. El usuario root para el sistema no existe. Lo que existe es el usuario 0. El primer usuario del sistema es el root, pero el sistema lo llama 0. El usuario 0 es el más poderoso de todos. Y nosotros lo conocemos como root. Si yo quisiera tener más de un root, sabiendo cómo funciona el sistema, no solamente con comandos superficiales, sino cómo está funcionando por dentro, en las tripas, el sistema operativo, porque para esto tienes que saber cómo funcionan las tripas, qué es lo que hace realmente que funcione el sistema operativo. Bueno, yo quisiera tener un root adicional. Yo podría hacer algo como esto. Podría venir a la línea de root y copiarla y decirle tu hermana. El usuario tu hermana. El sistema no entiende de tu hermana. Él solo sabe que cuando yo me refiero a tu hermana me estoy refiriendo al usuario cuyo número UID es 0. Vamos a ver. Salvamos. Aquí no termina la cosa. Obviamente tu hermana debería tener un password. Los passwords del sistema operativo se almacenan en el usuario shadow. Entonces, estos son los hashes de cifrado de los passwords. Entonces, creamos un usuario tu hermana, pero no tiene referencia aquí. No tiene un password. Bueno, pues hacemos lo mismo. ¿Sabes qué? Existe el usuario tu hermana. Y ese es su hash de password, el mismo de root. Pero yo aquí le puedo decir, ¿sabes qué? Cuando entren con el usuario, los humanos, cuando los usuarios entren con el usuario tu hermana, la clave que va a tener tu hermana va a ser, ¿cómo le ponemos? Lolita. Lolita. Ok, entonces lo que acabo de hacer es crear un usuario alfanumérico
que se llama tu hermana y le acabo de poner una clave diferente. O sea, si volvemos a ver el usuario shadow, ahora nos vamos a dar cuenta que el hash de root, aunque lo copiamos inicialmente, el hash de tu hermana ya no es el mismo de root, porque ahora son claves diferentes. Por lo tanto, es un hash diferente. Entonces, ¿qué haría yo aquí? Si yo quisiera tener el usuario tu hermana, pues muy sencillo. Por default, el su menos hace referencia cuando no pones ningún argumento, se va por el usuario root, a menos que tú digas a qué usuario quieres, como tu hermana. Y me pide la contraseña. Le habíamos puesto, si le pongo la contraseña del root, no va a funcionar, a pesar de que es la clave válida de root. Porque alfanuméricamente, esto es para humanos, root para humanos tiene una clave diferente que tu hermana, que es el usuario para humanos. La máquina, como dije, entiende solamente el número. Por lo tanto, si tu hermana es UID 0 y root es UID 0, para el sistema no hay ninguna diferencia a nivel sistema. Entonces, si aquí le volvemos a decir, quiero entrar como tu hermana y le ponemos la clave Lolita, como pueden ver, ya estoy como root. Soy root, a pesar de que pedí el usuario tu hermana. Y lo podemos hacer desde fuera. Vamos a cerrar la conexión. Y en vez de entrar con mi usuario sin privilegios, vamos a entrar como tu hermana. Lolita. Y como podemos ver, ya soy root. Otra vez. Así es como funciona por dentro, por las tripas del sistema operativo. Porque ningún proceso puede existir si no tiene un usuario dueño. Y los usuarios con nombre como root, Last Dragon, Nico, cualquier Trimeca, cualquier nombre de usuario que se te ocurra, esos son alfanuméricos, esos son para humanos. A la computadora le suda completamente root como palabra, le suda completamente Last Dragon, vuelvo a insistir, y es que estoy siendo muy repetitivo, pero es que quiero que quede muy claro. La computadora solo entiende que eso tiene que tener un número, y el número mágico es el 0. 0 para ella es root, porque entiende números, no entiende strings de textos. Así que como tu hermana tiene el UID de 0, el sistema lo interpreta como un root. Pero como en esta base de datos de usuarios y en la de claves tienen claves diferentes, la clave de tu hermana es diferente a la de root. Entonces, si yo quisiera aquí otro root, yo aquí le puedo poner sysadmin de Nueva York. Y el sysadmin, y aquí le podría incluso poner otro home y le puedo poner otras cosas. Y yo puedo editar este archivo a mi gusto, sabiendo cómo está estructurado. Aquí, es que aquí la cosa es saber, tienes que saber. Entonces, sysadmin de Nueva York. Me lo voy a copiar, salvamos aquí. Y luego le ponemos su entrada de claves. Aquí cuando copiamos a tu hermana, pues se copia con la clave. Sysadmin de Nueva York tiene la misma clave de tu hermana, pero lo que vamos a hacer ahora es ponerle otra clave. ¿Cómo le ponemos? Drive Mecha. Drive Mecha. Entonces ya tenemos otro. Si se dan cuenta, ahora ya tenemos hasta 3 roots y podemos tener los que sean necesarios. Entonces aquí yo le digo esto, Drive Mecha. Digo, ¿cómo le puse? Sysadmin de Nueva York con la clave Drive Mecha. Volvimos a entrar como root. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué poder me da esto a mí? Por sobre el sudo y todas esas cosas, ¿qué poder me da? Bueno, yo podría crear un sistema web o un sistema binario de TCP/IP, un sistema en red con su cliente servidor en la red para mi empresa, en donde, de hecho, destruir ir al root, yo podría hacer que root no exista o no se puede entrar como root directamente, pero podría tener un proceso, obviamente con privilegios de root, podría tener un proceso, ya sea por la página web, por un API REST en una página web, por un proceso en la escucha, como un servicio de TCP/IP, esperando que yo le dé instrucciones por un cliente servidor, en donde yo le diga, soy el sysadmin de Nueva York y quiero un usuario temporal de root.
Este sistema lo que haría es crearme un root temporal con una clave temporal. Obviamente el sistema no sé si existe o no, o sea, yo lo programaría. Por seguridad yo lo programaría. No dejaría que alguien lo programe por mí, yo lo programaría. Y le entrega a este usuario que lo está solicitando, obviamente con credenciales y forma de autenticar que es un legítimo usuario trabajador y es un sysadmin legítimo, un root temporal con una clave que puede ser cualquier cosa loquísima. Y cuando el señor le dé exit y se salga, el sistema destruye ese usuario y nunca más se puede volver a usar. Tendría que volver a hacer el proceso administrativo para volver a tomar root. Y esto puede servir para cualquier cantidad de sysadmins que se encuentren en la empresa. Por lo que cuando yo veo esos comentarios, es que si usas el SU le tienes que dar la clave a todos los demás usuarios, me doy cuenta que ellos están viéndolo de forma limitada. O sea, a veces el error que yo cometo, este es un error muy común de las personas que sabemos algunas cosas, Last Dragon sabe cosas. El error común es que asumo que muchas personas deben saber cómo funciona el sistema por dentro. Y a veces no es así. A veces se quedan en la parte superficial. Por ejemplo, como dije, yo no usaría el user@. Si yo quisiera crear un usuario, yo iría al usuario, al etc passwd, crearía la línea, la entrada del usuario con las medidas de seguridad que yo quiera que tenga, con el UID que yo quiera que tenga, y luego le pondría su clave en el shadow y lo metería en los grupos que yo quiera en el group. Y para esto no usaría ni el usermod ni el user@. El passwd lo usaría solo porque me está facilitando la parte del hash para la clave. Y ya está. Con eso yo crearía un usuario sin tocar los comandos de user@, ni el usermod. Facilísimo. Pero porque esta parte yo la entiendo. Ahora, ¿por qué entiendo estas cosas? Bueno, por ahí, cuando yo empecé a usar Linux, Linux no era sencillo. O sea, yo veo que hay gente que dice que Linux es complicado. Linux es la cosa más sencilla del mundo. Yo lo veo hasta más fácil que Windows. Yo empecé con Slackware. Slackware te obliga a saber las tripas de todo. Y como todos los Linux son exactamente iguales, cuando tú sabes Linux, sabes todo. Todos los Linux, todas las distribuciones que hay por ahí afuera. A menos de que esté modificada y se salga de su estándar, pero si no es exactamente igual A que B. Dicho eso, en los libros que me tocó aprender, yo tuve que leer directamente libros, página por página, no me podía saltar capítulos, porque cuando yo hice esto en Google, no existía ni Google cuando yo aprendí Linux, no había YouTube. Entonces, en los libros, afortunadamente la gente que me enseñó a mí, los gigantes sobre los hombros que yo me pongo y me paro, sobre estos hombros de gigantes, cuando a mí me tocó que me enseñaran, ya sea porque lo aprendí en libros o porque en algún foro, en algún BBS, me aprendí alguna cosa de alguien, pues te enseñaban y te mostraban el camino completo, o sea, todo por el background, o sea, todo cómo se hace de verdad, cómo resuelves un problema si te quitan, si te borran el user@, por ejemplo, en este caso, ya que estamos hablando de usuarios. Yo lo puedo resolver, a mí me la suda que no existe el user@. Y ese es el problema con cuando yo hablo de que los hackercitos no saben casi nada, o sea, imagínate que hay una vulnerabilidad y tienen root y estos hackercitos de alguna forma tomaron root, pero no encuentran el comando user@, para crearse un usuario para poder seguir entrando en una especie de backdoor. Y ya se la pelaron. O sea, ya valieron. O sea, si yo tuviera que hacer eso, yo podría crearme mi usuario, ya sea con set, con B, con nano, a puro flujo de ecos. O sea, yo podría hacer un eco y editar los archivos a puro eco. La mayoría de la gente usa este eco solamente para mandar ecos a la pantalla. Bueno, yo podría editar archivos con esto, como... bueno, aquí ahorita en este teclado no puedo sacar el mayor que, pero aquí yo podría sacar mayor que para irme por un eco. A mí me
la sudaría que no tuviera las herramientas administrativas. Yo sé por dónde irme. Cuando quiero hacer algo, lo voy a hacer. Tendría que estar demasiado amarrado para que yo no pueda hacer algo en el sistema. Demasiado restrictivo. Tan restrictivo que hasta yo mismo me quede fuera del sistema. Antes de que pase eso, yo ya dejé fuera a muchísima gente que está por la parte superficial, incluso de los que conocen los comandos del sistema operativo. Entonces, como se pueden dar cuenta, el sudo no debe ser usado porque, aparte que es superficial, tiene todas las debilidades de que si tienes el password del usuario, pelas, ya tienes root. Si este usuario se descuida y metió el password y no salió de sesión, pelas, con el sudo no le vuelven a pedir ni siquiera su propio password. ¿Se le puede configurar? Sí, se le puede configurar, se le puede decir que no sea tan abierto ese sudo, pero por default la mayoría de las distribuciones te lo va a entregar así, abierto, peladito y en la boca, porque los nuevos usuarios son demasiado básicos, son copitos de cristal que no se meten en las entrañas para entender lo que está pasando, así que alguien dijo, les vamos a hacer un do as o un sudo para que estos chavitos puedan sobrevivir en el sistema. A mí eso me la suda completamente, el sudo, el do as y todas esas cosas. Entonces, yo podría, como dije, crear nuevos roots. No necesito, incluso que exista root, yo podría llegar y decirle a esto, ¿sabes qué? Creo que esta es la clave de DriveMeca. Yo podría llegar y decirle, vamos a ver si lo puedo hacer aquí en vivo. ¿Sabes qué? Root es falso, su bash es falso. Vamos a ver qué pasa si quiero entrar como root. La mayoría de los bots que hay por internet que tratan de adivinar la clave de root buscan el usuario root, obviamente. Entonces, si yo aquí le pongo la clave, pues mira, parecía que iba a entrar. Mira, como yo sé cómo funciona el sistema, el usuario root lo tengo en modo falso. Parece que iba a entrar, de hecho entró, pero al llegar al shell, dice, oye, ¿qué crees? No tiene shell, güey. Y como no tiene shell, patada en el trasero y te vas para atrás, güey. Entonces yo puedo denegar este root para que los bots chinos, rusos y de toda esa gente que son por ahí hackercitos, pues me la van a pelar a tres manos les van a faltar para poderme pelar el asunto. Porque como yo conozco que editando ese archivo como lo acabo de hacer ahora mismo, los acabo de dejar fuera. ¿Qué root es válido? El root de sysadmin New York o el root de tu hermana. Estos son válidos. No, tu hermano no, este no existe. Es tu hermana. Creo que no la tiene la clave. Porque es Lolita, tu hermana. La clave es Lolita. Ya está. Este sí puede entrar. Entonces, como dije, yo aquí podría hacer un sistema que administre roots temporales. Desactivar el root default que trae el sistema operativo, como acabamos de ver, lo puedo desactivar. Y de esta manera creo los roots cuando los necesite. Desactivé el root, pero el root no deja de existir. Porque como dije, los procesos que dependen de ser dueños de alguien, pues que son propietarios de root, tienen que seguir funcionando. Aunque esté en modo falso, los procesos van a seguir funcionando. Esta prueba no la he hecho. Quiero saber qué pasa si llego a hacer un sudo aquí. Como casi no uso sudo, esto no lo he hecho. Pero quisiera saber qué pasa si yo hago un sudo su. A ver. Pues toma, se la pela. Sudo su no funciona porque el root está desactivado. Esto no sabía si iba a pasar eso porque como casi no uso sudo, no sabía que iba a pasar eso. ¿Y qué pasa si le quito el su y le ponemos "-ls"? Esto a lo mejor sí lo hace. Y esto sí lo hizo. Y no pidió clave. No pidió clave. Y esto es en donde vuelvo a meterme en decirles lo inseguro que es el sudo por esto. Porque ya mantiene la sesión. Por default la mantiene de esta manera. Y ya está. Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo mi terminal abierta? Esto es lo que va a pasar. Bueno, afortunadamente no tengo los alias que evitan que eso pase. Pero desde aquí ya lo intentó hacer, ¿no? En otras distribuciones esto podría ser
completamente destructivo. Bueno, pudimos evitar el RM. ¿Y qué pasaría si en vez de RM le digo, ¿sabes qué? BDA, no, 0, BDA. No me pidió clave. Y como no me pidió clave, en este momento se encuentra destruyendo todo el sistema operativo. Que no me funcionó el RM-RF. ¿Eso qué? Yo conozco 20 formas diferentes de hacer el RM-RF, como el DD0, un eco o N cantidad de formas. Esta no me detuvo, así que en este momento el sistema está siendo destruido completamente. Y ya está. Pues yo espero que haya quedado claro lo que hice, porque ya destruí el sistema y ya no puedo seguir haciendo más. Y ahí está el peligro de usar sudo, lo que están viendo en pantalla. Pues creo que ha quedado claro el punto. ¿Por qué no usar sudo? Y que sudo no es necesario para entregárselo a diferentes sysadmins que trabajen en un lugar, en un data center o en una empresa. No es necesario, simplemente es peligroso. Sudo es como para el usuario doméstico, que este comando equivale en Windows el aceptar, decir sí, quiero hacer cosas con privilegios de administrador, pero esto a Windowsea a Linux y lo vuelve igual de vulnerable. Por eso no se debe usar. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Pasó que está bien tronada gracias a un sudo. No sé si la puedo reiniciar. No, ni siquiera puedo hacer eso, ya está bien muerta. Y todo por un sudo que no pidió clave. Vamos a apagarla de forma forzada. Vamos a volver a prenderla. No booteable device. Muerta completamente por el sudo. Tú sabrás si quieres usar sudo y arriesgarte a que algún hackercito, se la pongas fácil. Yo no lo usaría y tú no deberías usarlo, pero cada quien puede decidir cuál va a ser su propio veneno. Espero que esta información te haya sido útil. Como te puedes dar cuenta, cuando sabes Linux, y por eso te digo que Linux es maravilloso. Si tú lo sabes usar, tú también. Si gustas, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte el video con quien tú creas que le puede servir, especialmente si no conoce el funcionamiento interno de los usuarios y usa sudo en lugar de su porque lo encuentra cómodo, pero es inseguro. Puedes seguirme en X, antes Twitter, en LastDragonMX. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net y en la descripción del video te dejo ligas para entrar a nuestro grupo de Telegram. Para entrar al grupo de Telegram tendrás que pasar la prueba del bot. Esto es para evitar spam. Y también puedes entrar por Matrix. Las dos comunidades están interconectadas, así que puedes entrar por una o por otra sin ningún problema. Pues nada más, yo soy Last Dragon y por ahora eso es todo. Adiós.